lo que tiene que ver con el horror, el asombro, del que no podía salir el apóstol Pablo, porque tan pronto las comunidades cristianas de Galacia se habían apartado para predicar un evangelio diferente, se habían apartado para recibir un evangelio distinto al que ellos inicialmente habían recibido. El resultado de dicha acción era apartarse de Dios, y lo habían hecho muy rápido, muy rápido. Ayer estudiamos el término griego taxeus, taxi, para hablar de una movilización rápida. Es como si usted allí en el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, donde dice la palabra tan pronto, en esa palabra pronto, usted dibuje un vehículo que se traslade muy rápido. Allí donde está la palabra pronto, usted puede dibujar en su imaginación un taxi, una moto, un avión, un jet, un cohete, etcétera. Y eso es lo que el apóstol Pablo está intentando corregir. Está describiendo su asombro, no sale de su asombro, y es que muchas veces las personas caminan contentas, viviendo de un evangelio imaginario, predicando un evangelio imaginario, pero la Biblia no sale del asombro de que tan pronto algunas personas se hayan apartado del evangelio de Cristo para seguir un evangelio distinto al que nos llamó. Bueno, esta llamada de Dios que nos corresponde seguir avanzando a nosotros, ¿verdad? Allí en esta llamada de Dios, estamos allí en el verso 6 todavía, gloria al nombre del Señor. Y esta llamada de Dios ha llegado a los cristianos por el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Por ese mensaje ha llegado la llamada de Dios. Nosotros podemos deducir esto a partir de los versículos 8 y 9. Fíjense ustedes, donde allí dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado. El apóstol Pablo se está incluyendo en esta oración, en esta afirmación, pero el aspecto que quiero destacar en este momento es que ya Pablo había predicado. Él dice: si alguien les predica otra buena noticia distinta, diferente. Tenemos que estudiar esas diferencias. Y lo bueno para poder estudiar y apreciar debidamente esas diferencias es que podemos descubrir ya el evangelio que predicó Pablo, el evangelio que él predicaba. Y por esa razón, en los versos 8 y 9 que estamos apreciando, Pablo reconoce que ya él había predicado la buena noticia, y él dice que si alguien se atreve a distorsionar lo que ya él predicó, debe caer irrevocablemente sobre esa persona o grupo el anatema de Dios, la maldición de Dios. Pablo dice: repito, es decir, está siendo enfático, lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Observe la secuencia o el binomio predicar, recibir. Pablo predicó, los gálatas recibieron lo que el apóstol había predicado. Entonces, fíjense ustedes que en este caso es idéntico. Aquí existe un paralelo entre lo que es el llamado de Dios y el querigma apostólico. Son exactamente iguales, es exactamente lo mismo. El llamado de Dios es exactamente igual al querigma apostólico, es decir, que Dios estaba llamando
por medio de la predicación del apóstol Pablo. Me gustaría apreciar con ustedes en este momento 2 Corintios capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Observe que el llamado de Dios y la prédica del apóstol son exactamente lo mismo, Entonces, aquí hay una homologación. Existe una igualdad en el llamado de Dios y el querigma. Querigma es mensaje, grito apostólico. Son idénticos para los oidores de Galacia. No pueden ser llamados por Dios desprendiéndose de lo que había predicado Pablo. Dios no puede retractarse ni contradecirse. Recuerde que Pablo había sido enviado en calidad de apóstol plenipotenciario, es decir, tenía todas las acreditaciones, tenía toda la autoridad de parte de Dios para respaldar su mensaje. Un detalle bien interesante es que un apóstol o un embajador, ellos no hablaban de sí mismos, ni tampoco promovían sus propios intereses. Ellos hablaban en nombre de quien les había enviado, hablaban en nombre de su Señor. Y este es el caso, pues, del apóstol Pablo. Él no está anunciando su propio evangelio, él está anunciando el evangelio de Cristo, Entonces, vemos nosotros esta homologación entre Dios que está llamando y el mensaje que el evangelio o que el apóstol en este caso está predicando. Entonces, no pueden ser llamados los Gálatas renunciando a un mensaje distinto o recibiendo un mensaje distinto del que había predicado el apóstol Pablo, pues Dios no contradice su llamada. Esto nos lleva a nosotros a revisar seriamente nuestro mensaje, lo que nosotros vivimos predicando. Pero vamos a demostrar esto que estamos diciendo. Vamos a ir a 1 Corintios, al capítulo 15, del verso 1 hasta el versículo 4, por favor. Son muy importantes estos 4 versículos. Estos 4 versículos nos sirven a nosotros para probar una verdad. Fíjense bien. Dice aquí: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. El apóstol Pablo aquí no iba a decir absolutamente nada nuevo, simplemente iba a recordar lo que ya él había predicado. Cuán importante es recordar. Él dice: permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En el marco temático, en el marco de la discusión donde aparece este tema, donde aparece este recordar el evangelio que predicó el apóstol, aparece en el marco del peligro de negar un elemento fundamental de la fe cristiana. Y era el tema de la resurrección. Fíjense lo que dice allí en el capítulo 15, versículo 12. Ya vamos a seguir profundizando en esto. Dice: pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, mire lo que predicaba Pablo. Observe lo que pensaban algunos. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Escuche bien lo que dice allí. Toda nuestra predicación es inútil, es vana, es vacía, es imaginaria, es fábula, es invento. No tiene fundamento. Y la fe de ustedes también es gloria a Dios. Y la fe de ustedes también es inútil.
y nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Es decir, en el marco de lo que estamos viendo nosotros, en el marco temático, es un marco conflictivo, donde el apóstol, ante este espíritu de error, ante este espíritu de mentira, ante este espíritu de engaño que se había puesto en marcha en la comunidad de Corinto, entonces el apóstol necesita, gloria a Dios, necesita recordarles lo que ya él había predicado. Necesita recordarles lo que ya él había anunciado. Una de las iglesias con las que más correspondencia tuvo Pablo fue con la comunidad de Corinto, al punto de que hay varias cartas, solo que el Nuevo Testamento registra 2, Primera y Segunda Corintios, pero la lectura atenta de estas 2 cartas revela que Pablo había escrito otras cartas con anterioridad. Pero observen ustedes que entonces ante esta mentira, este espíritu de error que se había infiltrado allí, el apóstol necesita volver a recordar lo que ya él había predicado. Pero fíjense ustedes lo delicado que es entrar en un espíritu de error, que el apóstol dice: permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Ahora él dice, esa es la buena noticia que los salva. Es decir, lo que yo les prediqué a ustedes es lo que los salva. ¿Por qué? Porque en lo que Pablo predicaba entraba el llamado de Dios. En lo que Pablo predicaba entraba la elección de Dios. En lo que Pablo predicaba se hacía presente una nueva realidad, una nueva criatura. O sea, es muy importante para nosotros comprender que cuando los contenidos de la buena noticia son correctos, Cristo se hace presente y la vida de Dios puede manifestarse en nosotros. Por eso es que Pablo dice, esa es la buena noticia que los salva a ustedes si siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas no fue cierto. Esto nos pone a nosotros bajo la urgencia de revisar cuáles son los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Porque aquí Pablo dice que lo que salva al creyente, donde Cristo se hace presente, es en el mensaje que predicamos. Ya no es posible que Cristo se haga presente de otra forma, sino a través del mensaje que predica la iglesia como testiga de Cristo. Esto entonces es muy importante porque no es posible que Jesús vuelva a morir otra vez, ni tampoco que vuelva a resucitar. Eso es lo que ha sido denominado un hapax legomenon, una sola vez. Ya no puede volver a morir, ya no puede volver a resucitar, pero el mensaje que usted y yo predicamos lo hace presente en la vida de quien no lo conoce aún. Esto nosotros debemos comprenderlo. Por eso Pablo dice, esa es la buena noticia que los salva. El mensaje con carácter salvífico, con fuerza soteriológica, esa buena noticia que salva si se sigue creyendo en el mensaje que predicó Pablo. Ahora dice, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Hay gente que está creyendo algo que a principio de cuentas nunca jamás fue cierto. Y necesita por eso revisarse los fundamentos del Evangelio, los fundamentos del Evangelio que predicamos. El verso 3 y 4 aclara que predicó Pablo. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados,
tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esta es la buena noticia. Este es el fundamento que salva. Aquí no hay espacio para otra cosa. Miren ustedes, Pablo dice que cuando él fue transmitió lo más importante. Pero vamos a ver el capítulo 2 de 1 Corintios, donde Pablo dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, cuando Pablo fue a Corinto por primera vez, eso lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 18, ¿verdad? Lo que estamos leyendo aquí. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es bien interesante poner esto en el marco histórico en el que ocurre. Si ustedes recuerdan, ustedes que han leído muy bien, si ustedes consideran el capítulo 17 del libro de los Hechos, ustedes van a notar que Pablo estuvo en Atenas. Hay que ver lo que era Atenas, la cuna del pensamiento griego, el vientre del pensamiento griego, si se quiere, donde se encuentra el intelecto, la filosofía, se respiran los aires de Platón, de Sócrates, de Tales de Mileto, de Aristóteles. Están los estoicos, los epicúreos. Hay allí toda una tradición. El griego más elevado, los filósofos más influyentes se encuentran allí. Allí Pablo llegó a predicar. Y cuando Pablo llegó a predicar en esa zona, en ese entonces, las personas que estaban oyendo allí, que no se interesaban sino por oír cosas nuevas, le resultó interesante lo que el apóstol predicaba. Y Pablo, cuando le invitaron a predicar al Areópago, Pablo preparó el mejor discurso, se pulió al extremo, dijo: bueno, yo voy a impresionar a esta gente aquí. E incluso nosotros vemos que el apóstol Pablo citó allí a filósofos de la cuna griega, llegó a citarlos. Por lo tanto, no era ningún ignorante. Pablo era un hombre sumamente preparado. Entonces, sin embargo, nosotros vemos que el resultado de ese mensaje tan elevado fue el fracaso. Pero el fracaso no consistía en lo que Pablo estaba predicando, porque no era mentira lo que Pablo estaba predicando. El fracaso consistía en lo que tenía esa gente en la cabeza. Entonces, a partir de ahí, después de Pablo haber salido allí literalmente con las tablas en la cabeza, en el capítulo 18 se nos informa que entró a Corinto. Y cuando entró a Corinto, Pablo dijo: no me vuelve a pasar otra vez. Esta vez voy a predicar simplemente la verdad fundamental del Evangelio. Y predicó sencillamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso resultó ser, bueno, algo irónico. Miren, yo lo voy a leer textualmente. Allí en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Hay que aclarar que esta sabiduría que Dios va a destruir no es la sabiduría del Espíritu, sino la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, esto tiene que ver si leerse en contexto, porque de lo contrario,
nosotros podemos afirmar cosas que jamás estaría afirmando la Biblia. Es la sabiduría del mundo que, como ustedes saben, consiste en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual dijo Dios que no había que comer, había que aprender a confiar en Dios. Y esa sabiduría la llama Santiago animal, diabólica, terrenal. La llaman primero terrenal, luego animal, luego diabólica. Es decir, es una sabiduría que se va deteriorando hasta alinearse con la serpiente, hasta alinearse con el diablo. Esa sabiduría es la que Dios ridiculiza y la que Dios destruye. Para nada tiene que ver eso con que usted se prepare, con que usted estudie, con que usted investigue la historia de la Biblia, la historia del Evangelio, cómo se ha venido interpretando, mintiendo, engañando a la gente. No tiene nada que ver con que usted estudie cómo han venido despojando del significado real que pretenden los textos bíblicos, los autores de la Biblia. Hay gente que lo único que hace es citar versículos de la Biblia, pero primero los cita mal y después los cita fuera de contexto, divorciados del hilo temático, desprendidos de lo que quiso transmitir el autor. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Mire, el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 2:6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. ¿A quién no se está refiriendo? A la sabiduría del mundo, sino a la sabiduría de Dios. Dice, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. ¿Quién se acuerda hoy de los gobernantes de este mundo? Ellos van a pasar al olvido. Entonces Pablo dice, no la sabiduría, no, dice Pablo, no. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido antes, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no la entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Observe que el Espíritu investiga y otorga la sabiduría de Dios. Dice, y nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Fíjense usted entonces, amados hermanos, y el apóstol sigue diciendo, les decimos estas cosas, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras del Espíritu, que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Observen entonces, amados hermanos y hermanas, la importancia de considerar el contexto. Pablo sigue diciendo, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. De tal manera que el apóstol Pablo, fíjense cuántas veces hemos citado nosotros 1 Corintios el capítulo 2, el verso 9, donde dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces la gente cree que Dios sigue entregando revelaciones y cosas que Él nunca ha dicho, y que hace de cuento, hermano, y de mentira. Eso no lo está enseñando Pablo por ningún lado. Pablo lo que está diciendo es,
que lo que aconteció en la cruz y en la resurrección de Cristo y lo que Él está predicando, eso estuvo oculto en tiempos pasados, tan oculto estuvo que los gobernantes de este mundo no entendieron y crucificaron al Señor, pero Dios lo resucitó y ahora el Espíritu de Dios está en nosotros para enseñarnos acerca de esas cosas de las cuales ya nosotros estamos estudiando, pero ya no se está refiriendo a cosas que todavía Dios no ha dicho y ahora Dios necesita empezar a decir, mire, la última declaración de Dios la dio en Cristo, la encarnación del Verbo. La tierra encarnó en Adán, Dios encarnó en Cristo. La tierra encarnó en Adán, el cielo encarnó en Cristo. Nosotros tenemos que tener eso sumamente claro porque realmente es lo que enseñan las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo entró a Corinto y fue a predicar lo básico, lo fundamental. La cruz de Cristo y la resurrección, ese es el corazón del evangelio y allí no hay que estar inventando absolutamente nada. Cualquier otra cosa corre el peligro de distorsionar el mensaje. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios versículo 11. Así que no importa si yo predico o predican ellos. ¿A quién se refiere esos ellos? ¿A quién se refiere Pablo cuando habla de esos ellos? Bueno, ya que usted me lo pregunta, gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Se está refiriendo a ellos, a los apóstoles. Así que cuando Pablo dice, así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ya ustedes han creído. ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y que las Escrituras están en línea con eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Fíjese usted, la historia está en línea con esta verdad. Cristo murió y Cristo resucitó. Eso históricamente es verdad. Eso no fue que lo registraron simplemente en un libro y eso nunca había ocurrido. En tal sentido sería pura imaginación. Pero el evangelio que nosotros predicamos no puede ser imaginario. Tiene que ser un evangelio basado, corroborado en la historia. Y esa historia ha sido refrendada, consignada en los textos bíblicos que usted y yo hoy tenemos que leer para poderlos predicar. Tenemos que estudiarlos. Bueno, eso es lo que dice Pablo aquí. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han recibido. O sea, lo que Pablo predicaba y los apóstoles predicaban no era fruto de la imaginación, no era fruto de un invento, no, sino que ellos eran testigos oculares, testigos presenciales, eran testigos allí de excepción acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol dice, ellos o yo, no importa, predicamos exactamente el mismo mensaje. Y si Pablo y los apóstoles que anduvieron con el Señor predicaron este mensaje, ¿qué hacemos nosotros entrando en evangelios imaginarios? Hay que ver cuántas veces las personas no se montan en versículos sin comprenderlos y los citan y afirman sus propias ideas, pero lo único que están enseñando es un evangelio imaginario, un evangelio que carece de fundamento, que no es corroborable en la historia. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros, por el amor de Dios, por amor a Dios, que se investigue con seriedad la historia? Ah, no. Muchos no quieren investigar la historia, lo que quieren es pararse a hacer afirmaciones que luego no pueden probar. Es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos comprender esto y no estemos entrando durante tanto tiempo a evangelios imaginarios, porque eso sencillamente sería inaceptable desde el punto de vista bíblico. El evangelio tiene un contenido concreto para que pueda ser buena noticia, y el contenido concreto del evangelio para que pueda ser buena noticia es la crucifixión de Cristo, la muerte de Jesús y la resurrección del Señor. Ese es el contenido concreto del evangelio para que pueda ser realmente buena noticia. Te sales de ahí, te sales de la buena noticia. Te sales de ahí, te metes en otra cosa. Te sales de ahí, empiezas a predicar en favor de una organización, en favor de una denominación. Empiezas a predicar en favor de hombres. Mira lo que dice Pablo.
¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simplemente cachifos, servidores de Cristo, por medio de los cuales ustedes han creído. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre edificar su fe sobre hombres? Sencillamente, amados hermanos, vamos camino a la locura. No se puede edificar la fe sobre hombres. ¿Puede el hombre hacer una semilla? ¿Puede el hombre hacerla crecer? No, para nada. El hombre lo que puede es sembrar y plantar, pero el crecimiento lo da solamente Dios. Nosotros debemos comprender eso, amados hermanos, porque de lo contrario nos estamos apartando del evangelio y estamos entrando en un evangelio imaginario, que es lo que Pablo está atacando aquí en la carta o epístola a los Gálatas que nosotros estamos estudiando. Y el apóstol está diciendo que pronto se apartaron del llamado de Dios, se apartaron del Dios que los llamó por la amorosa misericordia de Cristo y se encuentran ahora siguiendo un evangelio diferente. El apóstol dice, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban. Entonces aquí Pablo está hablando de otro evangelio, un evangelio paralelo, pues. Un evangelio paralelo porque no les gusta. El que aparece en la Biblia ya muchas veces no gusta mucho. Entonces hay que predicar un evangelio paralelo. Bueno, ese evangelio paralelo no hace otra cosa que adulterar el mensaje de Cristo. Ese evangelio paralelo es un evangelio, amados hermanos, y así lo voy a decir responsablemente, que Dios odia desde sus entrañas. ¿Sí? Si no lo odia, ¿por qué entonces le va a caer el anatema de Dios a dicho mensaje? Y no solamente a dicho mensaje, sino también a dichos predicadores. Wow, amados hermanos, eso es sumamente delicado. Fíjese usted, vamos a estudiar nosotros esto. Este otro evangelio, Pablo lo ridiculiza, lo despedaza. Ridiculiza esto, ¿por qué? Porque eso quiere pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, lo que Pablo intenta es que la gente despierte otro evangelio. No, esto es muy importante que nosotros podamos considerarlo. Vamos a hacer unas consideraciones bien importantes. La tarea específica de esos algunos, y vamos a verlos en el versículo 7 del capítulo 1 de Gálatas, pero no lo es en absoluto. Es decir, no existe otro evangelio en absoluto. Dice Pablo, lo que está diciendo es que están siendo engañados realmente porque algunos, por los que a propósito distorsionan la verdad. Es decir, que hay personas que se dedican a esto, tienen como profesión perturbar, distorsionar, engañar. ¿Sabe a qué manda el apóstol? ¿A qué autoriza el apóstol a los que Dios ha llamado? A callarles la boca a tales personas. Eso lo enseña la Escritura, eso está en la Escritura. Ahora, fíjese usted, Pablo dice que esos algunos, su tarea específica es perturbar a las iglesias. En tal caso, eso justificaría el enojo de Pablo, el asombro y su horror, el que estén entrando a perturbar las iglesias, el que estén entrando a perturbar a los que han creído, el que estén entrando a contaminar a los nuevos creyentes. Eso justifica el enojo del apóstol, eso justifica su asombro, su horror, su sorpresa. Pero aún, fíjese usted, en esta condición, el apóstol entonces muestra una salida, aún en esta condición. Bueno, esta salida es el rechazo a tal evangelio. Los adversarios de Dios, porque en este caso son adversarios del evangelio de Cristo. Los adversarios de Dios, porque no son adversarios de Pablo realmente, los adversarios del mensaje de Dios lo que hacen es agitar a la iglesia. Agitar a la iglesia. Y Pablo sabe muy bien lo que es ser adversario de Dios, porque él perseguía a la iglesia. Y cuando él perseguía a la iglesia, el que se le presentó camino a Damasco le dijo, ¿por qué me persigues?
No dijo por qué persigues a la iglesia, sino por qué me persigues. Bueno, aquí en este caso los adversarios de Dios, entonces lo que hacen es agitar a la iglesia. El Señor preguntaría entonces, ¿por qué agitas la iglesia? ¿O por qué me agitas? ¿Por qué me persigues? Entonces, fíjense ustedes que lo único que hacían con dicho mensaje era agitar a la iglesia. Interesante que la palabra griega allí es tarasein, que significa agitar, liar, desordenar. Tiene la idea de un barco cuando es sacudido en el mar por una tempestad horrible que intenta romper en pedazos el barco. Tiene la idea de un agitador político, y de esto nosotros hemos visto mucho en este tiempo. Tiene la idea de un agitador de masa. Bueno, esto es lo que están haciendo ellos con su mensaje. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículo 24. Allí tenemos un ejemplo de los agitadores. Vamos a verlo. Por favor, ponga sus ojos allí con nosotros. Dice aquí, tenemos entendido que unos hombres, ni siquiera se les da el nombre, de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Mire usted, saboteadores que tarde o temprano quedan desenmascarados. Aquí dice, tenemos entendido que unos hombres de aquí, es decir, de allá de la comunidad de Jerusalén, los han perturbado e inquietado con su enseñanza. Hermano, hay enseñanzas que inquietan y perturban al pueblo, pero cuando el Espíritu de Dios está ministrando, usted siente sí la exhortación, porque la profecía es para exhortación, la profecía es para edificación y para consolación. La profecía no es para dejar a la gente confundida, inquieta o perturbada. Mire lo que hacen allí esos agitadores. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Por cierto, esta gente quería judaizar. Esta gente quería llevar a Jerusalén a Antioquía. Eso es como intentar hoy traernos a Jerusalén para Venezuela. Eso es como intentar hoy traernos costumbres y culturas que son netamente judías, traerlas aquí a costumbres y culturas que son netamente venezolanas, que son netamente propias de estos pueblos. Lo único que no es propio de este pueblo ni de Jerusalén se llama Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que tener eso absolutamente claro. Y eso fue lo que Jesús mandó a enseñar, fue lo que Jesús mandó a predicar. ¿Por qué usted cree que Jesús de Nazaret no mandó a nadie a predicar más allá de los territorios de Palestina? Pues, porque estaban dentro de su contexto y su marco cultural, pero el Cristo resucitado dijo, vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. No prediquen costumbres, no prediquen costumbres, porque las costumbres invalidan la palabra de Dios. Prediquemos el Evangelio por Dios, la buena noticia acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prediquemos eso, entreguemos ese mensaje y nosotros veremos los resultados para Venezuela, para nuestra comunidad. Veremos los resultados entre nosotros mismos. Bueno, nosotros aquí tenemos estos perturbadores, los cuales la Biblia enseña que es preciso taparles la boca, y eso lo enseña la carta que pudo haber escrito nuestro hermano Pablo a Tito. Eso vamos a verlo. Vamos a verlo a fin de que no pensemos que se trata de un invento mío en este caso. Vamos a ver Tito capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Mire usted lo que dice ese versículo. Pues hay muchos, allá decía algunos, y acá años después hay muchos, y todavía siguen predicando, todavía siguen insistiendo en estos temas. Dice el apóstol, mire,
Pues hay muchos rebeldes, son rebeldes a la verdad de Dios, que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero, y Pablo es bien específico, me refiero especialmente, con especialidad los marca, les pone un resaltador, identifíquelos en esta mañana, pues conózcalos, póngale un resaltador, revise lo que prediquen, revise lo que enseñen, y si se parece a esto, hágale la cruz. Mire lo que dice allí, mire lo que dice ahí. Pues hay muchos rebeldes, son rebeldes, que participan en conversaciones inútiles. Ahora, fíjese usted, y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos. Mire lo que dice allí el apóstol, no lo estoy diciendo yo. Hay que taparles la boca, hay que callarlos. ¿Por qué? Con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Entonces, fíjese usted que el apóstol es sumamente claro en dichas afirmaciones, gloria al nombre del Señor, y nosotros tenemos que intentar ser claros y contundentes también en esta mañana, porque así lo estamos viendo nosotros a partir del texto bíblico. Entonces son agitadores, engañadores, quieren partir, despedazar la iglesia. En otra porción de la Biblia, Pablo les llama mutiladores del cuerpo, les desea que se puedan castrar, pide que se les tape la boca. ¡Wow, hermanos! Es una cuestión tremenda. Entonces, el intento de ellos es cambiar el evangelio. No es posible. No lograrán cambiarlo. Terminan pervirtiendo a otros creyentes. Sin duda, pues, que los adversarios del apóstol aún estaban actuando como hoy todavía sigue actuando gente que a veces sin darse cuenta, preñados de buenas intenciones, pueden hacerle el favor a ángeles disfrazados como ángeles de luz. Sin duda entonces que debemos prestarle atención a esto. Cuando Pablo redacta la carta, aún ellos están actuando, aunque todavía no han alcanzado su objetivo, ni tampoco lo alcanzarán. Así como no alcanzaron su objetivo en aquel entonces, tampoco lo lograrán en este momento. Porque el Señor dice, los que son míos, nadie los arrebata de mi mano. Pero advierte que muchos serán engañados, y aún si fuera posible, hasta los escogidos. Para que usted se imagine lo tremendo que es esto. Entonces, pero Pablo no espera hasta que este proceso de defección, Pablo no espera hasta que ellos logren su cometido de engañar a la gente, y entonces Pablo responde, reacciona a esta situación y descubre el doble peligro que acecha a los creyentes. Por una parte, la agitación puede despedazar la comunidad cristiana, puede provocar un espíritu de error, y por otra parte puede llevar a la destrucción de la misma iglesia y por ende la falsificación del evangelio. Es muy importante entonces que se pueda velar en esto. Cristo mismo se encuentra en juego en este proceso. Pero vamos nosotros a leer la mensajería de texto en esta mañana, en función de que el tiempo ha avanzado, gloria al nombre del Señor. Por aquí tengo un mensaje que dice: buen día, pero el presidente Chávez fue un gobernante de este mundo y está metido en el corazón de muchos evangélicos y no lo han olvidado. Eso no tiene ningún problema, hermano. Eso no tiene ningún problema. Yo le tuve mucho aprecio al presidente Chávez, debo reconocerlo públicamente. No me avergüenzo en este caso de mi opción política como ciudadano. Eso no tiene ningún problema. Y que uno le pueda tener aprecio a alguien, eso no tiene ningún problema. El asunto es cuando nosotros entramos, podemos introducirlo en el terreno eclesiástico, en el terreno divino, con todo el aprecio que le pueda tener yo y el respeto que le pueda tener al presidente Chávez. De hecho, yo jamás había votado. Voy a hablar de mí para no hablar de otros. Jamás había votado. Y la primera vez que ejercí mi derecho al voto lo hice por Chávez. Siempre voté por él, siempre voté por él. Le tuve aprecio, siempre voté por él en Cristo, pero jamás lo divinicé. Y tampoco estoy de acuerdo con que le digan el comandante eterno o el comandante supremo. Son títulos
única y exclusivamente de Dios. Bueno, pero tampoco puedo condenar a los que sin conocimiento bíblico lo hacen, hermano. Una persona que no tiene conocimiento bíblico se lanza por un barranco en términos bíblicos con cualquier facilidad. Pero que eso lo estén haciendo cristianos, oye, ya eso sí sería bastante delicado. Así pues que no hay ningún problema en eso. Vamos a recibir la llamada que tenemos en esta mañana, gloria al nombre del Señor, y luego seguimos dando paso a la mensajería de texto. Buen día, amada hermana, bendiciones. Ay, hermano, otra vez yo. No se preocupe, mi hermana. Voy a aprovechar esa oportunidad. Amén. Hermano, con respecto a eso que estaba hablando Pablo y eso que usted está diciendo, se puede aplicar en todo. Yo digo que se puede dividir la iglesia, no, la dividieron. Sí, señor, lo la está. La dividieron y ahorita lo vivimos en ese sentido de diferentes denominaciones. Así es. Ajá, porque se predica ropa, se predica modo de tomar la cena del Señor, muy se bien. predica días, se predica reposo, se predica muchas cosas que han dividido la iglesia. Sí, señor. La iglesia nosotros mismos, pues. Así es. Y con respecto a eso también del evangelio diferente, se puede aplicar en este momento, hermano, a esos hermanos que predican prosperidad, pactar, sembrar, que ayer me llamó muchísimo la atención que en un programa creo que fue en el programa de mi hermano Romero, sí, en el programa de mi hermano Romero, alguien llamó para decir que había que denunciarlos al tribunal, yo no sé qué, porque les llamaban ladrones y yo no sé qué más. Ajá. Okay. Eso es lo que pasa cuando se predica la verdad. Así es. Porque se sienten aludidos. El que se ponga en eso, hermano, quiere decir que se siente ofendido. Y si se siente ofendido es por algo. Sí, señor. Tiene que estar involucrado en algo y su conciencia le acusa. Porque el que no esté metido en nada de eso, bueno, se sabrá que es para los que lo hacen. Pero los que no lo hacen no tienen por qué molestarse ni nada. Porque si reconocemos, eso sucede. Interesante la reflexión. Predica un evangelio diferente y es como dice el apóstol Pablo, ahuyentan a la gente. Así es. Porque no, esto no es así, la pedidera es real, la cosa de sembrar, haga un papelito, queme esto, la verdad es que alejan a la gente. A lo mejor lo hacen con buenas intenciones, pero en realidad alejan a la gente que anda buscando, porque claro, todos tenemos necesidad. Claro que sí. Entonces, está bien. Sí, amada, por supuesto, siempre con mucha claridad en sus comentarios. Agradecemos mucho la llamada. Lo que pasa es que, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que es mi opinión personal y yo no sé si de repente estoy equivocada, pero oye, si eso es así, como lo que usted está comentando de ese versículo, eso está vigente. Por eso es que yo digo sí, que la palabra es viva. Amén, porque amén. no pierde. Claro que pues sí. Siempre está vigente. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, mi hermana. La palabra es viva, es trascendente, se mantiene vigente. El problema no está muchas veces en decir las cosas, sino en cómo decimos las cosas. Y a veces lo que incomoda, aunque usted da un paso más, y ese paso más que da es que quien no está en esa práctica no tiene por qué sentirse aludido, aunque la ofensa sea muy fuerte. Ahora bien, alguien dijo: odio lo que dices, pero haría cualquier cosa porque pudiera expresarlo. Es decir, el respeto a la libertad de expresión. Tenemos derecho a expresar libremente nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, pero la persona que se expresa libremente también tiene la carga de responder libremente por lo que se expresó, el que se sintió ofendido, aludido, etcétera, como quiera que sea. Pero está muy adecuado su comentario. Sí, hay mucho oportunismo y nosotros hemos denunciado ese oportunismo, solo que debemos intentar hacerlo con respeto, pues con altura, y eso debe caracterizarnos a nosotros en todo tiempo. El comentario que hacía entonces con respecto al presidente Chávez, sí fue un gobernante de este mundo, y estuvo metido en el corazón y está metido en el corazón de muchos evangélicos y no lo han olvidado. Obviamente estamos
de acuerdo, pero debemos hacer la salvedad, por lo menos la que yo hice en este momento. Vamos a ver, por aquí tengo un mensaje que dice: fíjese que al pastor Romero lo llaman hereje porque dice que el Padre Jesucristo es el Espíritu Santo, y eso es lo que dice Mateo 1:20. Bueno, sí, fíjese usted, el asunto, amados hermanos, es que no estamos peleando contra lo que dice la Biblia, sino contra lo que dicen nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos dicen una cosa, aunque la Biblia diga otra, es muy difícil desprenderse o aceptar la verdad, a menos que podamos ser más sinceros con el texto y el estudio del texto. Hay gente que se dedica a ofender, Yo aconsejo que nos dediquemos a investigar, a estudiar, no a ofender, hermano. Las ofensas muchas veces no tienen sentido. Perdemos el tiempo ofendiendo, drenamos energía ofendiendo, cuando lo que nos hace falta es estudiar más y ofender menos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Saludos, pues, a nuestro hermano y amigo Jesús Romero, que está llevando un tema muy interesante en el programa A la Luz de la Palabra, el cual recomiendo ampliamente. Por aquí dice otro mensaje de texto: Dios le bendiga, hermano. ¿Qué dice usted de las iglesias que hacen encuentros y tienen danzarinas? Eso entra en otro evangelio diferente. La creatividad no tiene por qué entrar en categorías del evangelio diferente, porque, por ejemplo, fíjese usted, yo puedo tener desde mi óptica, yo puedo tener danzarinas, pero si están desde el punto de vista visual, están transmitiendo un mensaje que recuerda que Cristo murió y resucitó, recuerda el plan de Dios, yo no tengo ningún problema con eso. Las canciones, los mensajes y lo que se puede hacer mientras esté en línea con lo que Cristo dijo, gloria a Dios. El problema es cuando eso intenta desviarnos por otro camino. Usted ve los profetas y sus símbolos que emplearon, los profetas y sus actos simbólicos estaban en línea con lo que Dios les había mandado. Así que allí no habría ningún problema. Otro mensaje que tengo por aquí dice: buen día, Dios le bendiga. Ok, ya hice este comentario. El tema de los encuentros, sí, por supuesto que no lo apruebo, porque me parece que se ha sacado mucho provecho de eso y no estamos de acuerdo con eso. Por aquí otro mensaje dice: lo que dice Mateo 16:28 es literal o profético, o es una mala traducción. Explique, porfa. Y que el que pregunta es porque quiere aprender. Disculpe la molestia, gloria a Dios. Mateo 16:28. Vamos a ver si eso está en línea con lo que nosotros estamos estudiando. Y bueno, siempre que exista respeto, gloria a Dios, nosotros estamos dispuestos a explicar o a aprender si no entendemos algo. Aquí dice: les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. No, eso es literal, hermanos, eso es literal. Y les voy a explicar porque eso es literal, porque el Señor no está diciendo todos los que están aquí, sino algunos de los que están aquí. Permítame decirle que ellos realmente no murieron antes de ver al Hijo del Hombre. Después de que Jesús murió, resucitó al tercer día y lo vieron los discípulos, estuvo con ellos como alrededor de 40 días y les habló acerca del reino. O sea que el reino llegó en Cristo, llegó en su muerte, llegó en su resurrección, y ellos le vieron, y eso se cumplió literalmente tal cual como nosotros lo vemos. Así que no hay ningún problema. Gracias por su mensaje, espero que haya quedado respondida su pregunta. Por aquí dice otro mensaje: la mentira la mete el anticristo y hay que desenmascararlo, ya que están enseñando que después de que Cristo venga, que ese mentiroso se va a manifestar mientras él engaña. Por supuesto, fíjense ustedes, esta es otra realidad, hermano. Anticristo, ¿qué quiere decir anticristo? Lo que se opone a Cristo, lo que adversa a Cristo. Y no es el diablo el que adversa a Cristo, pues siempre lo ha hecho, siempre ha adversado a Dios. Y nadie, pues bueno, allá los que están esperando un anticristo después de que Cristo venga. Wow, qué impresionante. Primero
Cristo viene y entonces después se va a manifestar el anticristo. Porque nosotros, la iglesia, queremos estar bien cómodos, entonces nosotros queremos ser mejores que los apóstoles y este tipo de cosas. Miren, el tiempo realmente se nos vino encima y no pudimos comentar esto, pero el día de mañana podemos hacer muchos de estos comentarios porque están en línea con el tema que estamos compartiendo. Entonces, vamos a ver esto mañana. Vamos a ver por aquí, dice hermano que te llama, le puso hoy al mensaje. No, gloria a Dios. El tema que le puse hoy al mensaje, gloria a Dios. Yo se lo doy ahora por mensaje de texto, mi hermana. Bien, Dios les continúe bendiciendo. Estuvimos trabajando para ustedes. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes, Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 20. Se despide de ustedes hasta el día de mañana. Bendiciones. Siguen llegando mensajes el día de mañana. Recuerden escribirnos más temprano. Hasta mañana.